El ejemplo de Ahimas para el servicio al Señor en este año. Entonces Ahimas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré las nuevas al rey de cómo Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Y respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey es muerto. Y Joab dijo a Cusi: ve tú y di al rey lo que has visto. Y Cusi hizo reverencia a Joab y corrió. Entonces Ahimas, hijo de Sadoc, tornó a decir a Joab: sea lo que fuere, yo correré ahora tras Cusi. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has tú de correr? Pues que no hallarás premio por las nuevas. Mas él respondió: sea lo que fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimas por el camino de la llanura y pasó delante de Cusi. Segundo de Samuel 18, 19 al 23. Antes de tratar las enseñanzas que tiene este pasaje de la vida de Ahimas, vamos a poner el contexto de cómo se desarrolla este suceso, este momento en la vida de él y todas las cosas que nosotros podemos aprender de él. Ahimas se puede considerar como un hombre de mediana edad, no un niño, no un jovencito, no un hombre ya de mucha edad, entre joven y adulto quizás, más probablemente joven, de una edad mediana, promedio por decirlo así, cuyo linaje sacerdotal pertenecía de la línea de Sadoc. Su padre era Sadoc. Él era un fiel seguidor de la causa de David. Cuando leemos la historia de Ahimas como parte en la vida de David o tomando parte en la historia de David, nosotros vemos a este joven, a este hombre, lo vemos tomando un lugar activo, un lugar importante en los sucesos de la vida del rey. Cuando Absalón, el hijo de David, se rebeló contra él, no una rebelión cualquiera, sino una rebelión con la determinación de matar a su padre, este joven estaba ahí, atento, comprometido con el servicio a quien Dios había ungido por rey sobre Israel, un joven esforzado, un joven dinámico, entusiasta, comedido, interesado en las cosas justas. En este momento preciso, cuando ya abiertamente Absalón muestra la rebelión contra su padre y procura matarlo y la mayor parte del ejército se unió a él, vemos a Ahimas esforzándose, arriesgándose, estando en medio del peligro con tal de servir a su rey. Él, junto con Abiatar, fueron los que llevaron las noticias a David de los planes que Absalón tenía pensado hacer, los planes que se estaban desarrollando mientras David iba huyendo hasta del otro lado del Jordán. En tal situación nos damos cuenta que una vez que la batalla se estaba dando o se dio, la Biblia nos dice, en un bosque muy espeso, en tal lugar, Absalón sufrió las consecuencias de su pecado, de su rebelión contra su padre. Él fue muerto. Si bien su padre había dicho que por amor a él le respetaran la vida, Joab hizo caso omiso a ello y determinó matarlo. Cuando la batalla ya se había asegurado en favor de David, Ahimas se da cuenta del panorama general en favor del rey y él inmediatamente le nace un deseo de ir y correr y hacerle saber a David que los enemigos que se habían levantado contra él habían sido vencidos. Así que se acerca a Joab y le dice: ¿correré yo? Esta es una parte importante en la vida de este hombre, un ejemplo
que en verdad nos serviría mucho si nosotros lo absorbemos, lo tomamos como algo nuestro y procuramos hacer lo que Él hizo. Recuerden que cada año nosotros determinamos, nosotros nos proponemos hacer cosas, no solo en la vida personal, en lo particular, sino también en referente a las cosas de Dios. Cada fin de año se hablan, se dicen cosas, se analiza la vida, qué hicimos el año, si cumplimos nuestros objetivos en relación con la obra del Señor, si lo que se nos mandó a hacer lo hicimos, cosas así. Y casi siempre llegamos a la conclusión de que no lo hicimos, aquello que se nos había mandado. Bueno, el ejemplo de Ahimas es pertinente, es oportuno para este momento. Lo decimos en razón, pues, de que el año apenas está comenzando, este es el 10º día, está comenzando en una forma no común, no normal a lo que estábamos acostumbrados, porque un domingo como hoy podríamos estar aquí en la casa del Señor, pero no lo estamos. Esto entonces nos sirve para que con la ayuda de nuestro Señor, con la ayuda de su Espíritu, podamos caminar de esta forma. Ahimas está ahí, estas narraciones que muchas veces despreciamos o no les damos lugar o no las tomamos en cuenta, están llenas de enseñanzas prácticas para nosotros, para los niños, para los jóvenes, los adultos y aún para los ancianos. Ahimas está ahí puesto en la narración histórica de la Biblia como un ejemplo que no debemos pasar por alto. Él está ahí. Él, al servicio de su rey, aunque tenía otros cargos seguramente y otras tareas que cumplir, determinó hacer lo bueno y en este caso llevar las buenas nuevas a David de lo que había sucedido en el campo de batalla. Entonces, vamos a procurar servir al Señor siguiendo este ejemplo, tomando las enseñanzas que se desprenden de este pasaje. De la vida de Ahimas aprendemos las siguientes cosas. Primero, el ejemplo de la disposición de servir a quien él en verdad apreciaba. Vean en Ahimas el respeto que guarda por el rey. Cuando se da la batalla y se ve ya la victoria en favor del ejército del rey, Ahimas no se sobrepasa, no se brinca la autoridad, porque en aquellos tiempos no era que alguien iba como queriendo por sí mismo, sino que buscaba la autorización de sus superiores. Y aunque él era de linaje sacerdotal y Joab de la tribu de Judá, aún así en el campo de batalla, en este momento, la autoridad la tiene Joab. Él se allega y le dice: ¿correré ahora yo? ¿Puedo ir? ¿Debo ir? Quiero ir. Quiero llevar las buenas nuevas. Y Joab le dice: no vayas. No traspasa la posición del general. Él sabe que su intención es buena, es correcta, pero tampoco sobrepasa la autoridad que tiene este hombre en este momento, en ese lugar. Él tiene la autoridad. Él va y espera que le mande. Pero Joab no quiere. Ahora, vemos la disposición, pues, precisamente en este asunto, porque no hay alguien que le esté motivando a ir, que le esté diciendo, que le esté llamando para que vaya y haga lo que es correcto, para que lleve las noticias de lo sucedido. Él amaba al rey, apreciaba a su pueblo en gran manera, y nada más le confortaba o le alegraba que ver que las causas justas se sobreponían a las causas malas. Él quería que las
cosas que sucedieron ahí se dieran a conocer. Hay disposición, hay interés. Nosotros podríamos iniciar este año o continuar a partir de hoy teniendo esta misma actitud en la obra del Señor. Lo decimos en razón de que hoy día son días en los que en cuanto al trabajo o a la obra del Señor hay que insistir una y otra y otra y otra vez. Hay que insistir tanto en las cosas que se deben hacer que rebajamos mucho la obra del Señor, que rebajamos mucho la obra de su reino. Se insiste tanto que de verdad pareciera que Dios nos debe algo, que está en deuda con nosotros. Y pareciera que a los que se les insiste que hagan lo que deben hacer, pensarán esto. Hoy son días en los cuales hay que andar detrás de los hermanos. Ni siquiera me refiero en relación con los cargos que se le delegan, por las actividades que se planean. No, ni siquiera eso. Eso es secundario al final de cuentas si consideramos que nuestra comunión con Dios es todavía más importante de forma personal. Pero hoy en día se insiste, se insta muchas veces, y no es que esté mal el insistir, pero obviamente se refleja la dureza del corazón o la indisposición de las personas a quienes se les dice con frecuencia que hagan tal o cual cosa que deberían estar haciendo. Nosotros actuamos a veces como esos hijos que en la casa sus padres tienen que decirles más de una vez, 2, 3 veces: hijo, haz esto, hijo, tiende tu cama, hijo, barre la casa, hijo, sé ordenado. Y el hijo no entiende. Y el padre y la madre insistentemente ahí detrás de él. En la obra del Señor así actuamos. Creo que todos, algunos más, algunos mucho más, algunos menos. Se nos tiene que decir tantas veces cómo debemos vivir nuestra vida, cómo tenemos que hacer las cosas, porque no existe la disposición que se ve en este hombre. Ahímas es de esas personas que están siempre atentos a lo que se puede hacer, que están siempre atentos a lo que se puede realizar. ¿Qué puedo hacer? No hay algo como que, oye, miras esto, oye, miras lo otro, quizás en algún momento. Pero en la mayor parte de las situaciones o de las ocasiones vemos a Ahímas que está al pendiente. Lo que dice el apóstol Pablo bien se refleja en él. Cuando le escribe a Tito y le dice a los jóvenes, diles que sean comedidos. Él era un hombre así. No le tenías que decir 2 veces las cosas que tenía que hacer, rápido las hacía. No tenías que decirle o repetirle 3 o 4 veces lo que le dijiste la primera vez, inmediatamente. En otros casos, ni tenías que decírselo. Él andaba buscando qué hacer. Y en este caso, él quería ir y llevar las buenas nuevas de la victoria. ¿Con qué alegría llegarían o entrarían los padres a su casa al salir de una emergencia y su casa estaba un tiradero? Y sus hijos, por iniciativa propia, cuando sus padres regresaran, la casa barrida, la cocina limpia, los cuartos tendidos, todo brillando de limpio. ¿No es eso alegría? ¿No es eso disposición? ¿No es eso algo que nosotros anhelamos como padres que nuestros hijos hicieran, sin tener que decirles que lo hagan? Eso es algo que nosotros apreciamos. Ahora, ¿no sentirá gozo nuestro Dios? ¿No se alegrará nuestro Dios de que sus hijos, en cuanto a la obra de su reino, actúen de esta forma? ¿Por qué el hermano? ¿Por qué la hermana? ¿Por qué a los muchachos en cualquier cosa se les tiene que decir? Sé que hay cosas que se deben repetir constantemente, eso es
es verdad. Pero cuando uno ya ha crecido, cuando ha llegado a la edad de la madurez, cuando ha entendido las prioridades, como que estas cosas ya no van. Y es el tiempo en que después de muchos años de estar en un templo, en una iglesia, aún todavía hay que estarles diciendo las cosas como niños. Hermano, ya hizo esto. Hermano, ya hizo lo otro. Hermano, ya... Y así seguimos haciendo. Eso es algo que debería de cambiar porque mancha nuestra vida personal, porque mancha nuestro testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No hay razón para todo esto. Ahí más nos está enseñando precisamente cómo es el servicio que debemos hacer a nuestro Dios. Él está al servicio del rey y nosotros estamos al servicio de un rey, no de David, sino de su linaje, del Hijo, del Eterno de Dios, que vino a darnos vida eterna. Se tiene que acabar esa insistencia de hermanos lleguen temprano, hermanos lleguen puntual, hermano, hablen de Cristo, hermanos. Es terrible estar insistiendo en lo mismo. Y luego vemos cómo es la dureza de nuestro corazón. Porque hasta el día de hoy no hemos hecho caso. Hoy difícilmente se puede hacer una estadística sobre la puntualidad porque no hemos venido al templo. Pero se podría hacer muy concienzudamente si nos damos cuenta a qué horas comenzamos nuestros cultos en el día del Señor. Háganlo y se darán cuenta que somos unos impuntuales hasta en nuestra propia casa. Hasta en nuestra propia casa, en nuestro hogar, donde todo está dispuesto y servido, ahí no somos capaces de eso. Uno pensaría y diría, bueno, en la casa seguramente comenzarán temprano. No es cierto. No hay esa disposición. Y es triste decirlo, pero muchos seguirán así. No van a cambiar. Y si mañana regresáramos al templo, y si el próximo domingo, seguirían llegando tarde. Y entonces estaríamos confirmando lo que estamos diciendo. Ojalá y me equivoque, ojalá. Pero si hay algo que falta en estos días en cuanto al reino de Dios, es la disposición. Porque disposición para nuestras cosas existen, pero para Dios parece que se está extinguiendo esta actitud. Debería de avergonzarnos que nos insistan mucho las mismas cosas. Debería. Y aunque el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los filipenses, a mí a la verdad no es molesto escribir las mismas cosas y para ustedes es seguro, no lo dice en razón de esto. Pero realmente nosotros hemos experimentado estas cosas. ¿Cómo se siente triste un padre o una madre cuando tiene que hablar tantas veces a su hijo y su hijo como si no le importara? Y delante de Dios como hijos, si es que somos, hemos caído en ello. Ojalá que haya esa disposición. En segundo lugar, vemos en Ahimas la firmeza. Un carácter firme siempre será necesario si hemos de llevar a cabo las cosas que sabemos son necesarias. El ejemplo de firmeza de él ante las voces de que no lo hagamos. Yo me imagino a Ahimas cuando se presenta ante Joab, no con un rostro caído, triste, no. La escena me despierta en el pensamiento, el imaginarme a este hombre llegar y decir, voy a ir, Señor, voy a llevar las buenas nuevas, casi diciéndole, mándeme, envíame a mí. Y entonces Joab ve la disposición de él, pero Joab le dice, no, hoy no vas a ir, porque el hijo del rey es muerto, así que hoy no irás. Cuando existe este sentir, no habrá nada que nos detenga.
Cuando no existe tal sentir y nuestro carácter no es firme, sino que es un pobre carácter, un carácter pusilánime, cualquier cosa nos hará desistir de lo que sabemos que es bueno. 3 veces le dijo Joab a Ahimas: no vayas, no vayas, no vayas. Y las mismas que él respondió: voy a ir, voy a ir, voy a ir. Voy a ir, voy a ir, voy a ir. La firmeza nos hará actuar en lo bueno. Y si muchos en su pecado actúan firmemente en lo malo, ¿no deberíamos nosotros actuar así en las cosas buenas delante de Dios? Yo estoy seguro, hermanos, que en más de una ocasión hemos querido o tenido un leve interés por hacer algo, pero alguien más lo ha apagado. Estoy seguro que un padre, una madre, una esposa, un esposo, algunos hijos han tenido la intención y han dicho: voy a ir al templo. Y alguien por ahí salió diciéndole: espérate, ahorita vamos o no vayas hoy. No, quiero irme ya, quiero irme ya. Espérate, hombre, no pasa nada. Ahorita nos vamos, tenemos tiempo. Eso es típico en las iglesias de hoy, en los cristianos de hoy. Alguien ha dicho: vamos a orar. Y por ahí sale alguien diciendo: sí, espérate, ahorita oramos. Ahorita vamos a orar, que termine la película, que termine la novela, que termine el programa, que termine lo que estoy haciendo, que termine esto. Y entonces oramos. Y nunca oran. Alguien ha dicho: voy a leer la Biblia. Y alguien por ahí, el amigo, si están un joven, un hermano con su amiga, su amigo: voy a leer la Biblia. Luego la lees, hombre. O hasta los padres le dicen así a sus hijos: luego la lees, hijo. Ahorita no la leas. Digo, si los hijos no han cumplido sus tareas, quizás sea válido eso, porque se estarían escudando solamente en leer la Biblia para no cumplir sus tareas. Pero en muchos casos, cuando ninguno de los dos tiene necesidad de hacer algo, voy a leer y luego lees. Todavía hay tiempo, no ahora. Y terminan por no leerla. Voy a adelantarme al culto, dice alguien. Y entonces por ahí sale la esposa y le dice: ay, espérate, ay, espérame, porque todavía me falta esto y el otro. Los hijos le dicen: no, papá, espéranos, porque todavía me tengo que bañar, tengo que hacer esto. Y nunca llegan temprano. Y llegan tarde, como siempre. Así, eso es la vida, así nos la hemos pasando, así hemos actuado hasta el día de hoy. Ya me voy, me adelanto. Espérate, hombre, falta tiempo, otros 15 minutos, no pasa nada. No, me tengo que ir. No, espérate. Eso es lo que nosotros hemos hecho. La verdad es que hoy hay muchos Joab que quieren detenerte de lo que es bueno y justo, y en muchos casos lo han logrado. A veces el diablo hablando a nuestra mente, a veces hablando a través de tu padre, de tu madre, de tus hijos, de tu trabajo, de tus distracciones, se pueden convertir en Joab y privarte de hacer aquello que tú sabes que te hace bien. Orar te hace bien, leer te hace bien, llegar temprano te hace bien, el hecho de asistir a la casa o ahora realizar tu culto en tu casa te hace bien. Si lo haces. Pero en muchos casos no lo hemos hecho. ¿Qué cosas se han transformado en los Joabs de estos días presentes que tratan de impedir a los hijos de Dios? Tú sabes que tienes una obligación con tu Dios, que tienes un deber. E insisto, ni siquiera me refiero a que tienes que cumplir tal o cual cosa en razón de la iglesia, sino primero en tu relación con Él. Y tu trabajo te lo impide. Ese es el Joab de hoy, por decirlo así. Las cosas se transforman. Las cosas antiguas toman otras formas hoy. En su momento Ahimas se vio impedido o quiso ser impedido por Joab para no hacer lo que era correcto. Lo que él quiere, el diablo, es privarte del gozo y la alegría que es servir al Señor.
Pero si sigues el ejemplo de Ahimas, ni siquiera un general podrá detenerte. Si tú dices, te levantas temprano y dices, voy a ir a la casa del Señor, vámonos. Y alguien te dice, no, vamos más tarde, déjalo ahí. ¿Para qué quieres traer a alguien tarde si le fuera mejor no venir porque viene de mala gana? ¿Para qué traes a alguien a la mala? Déjalo ahí. Si tu esposa no quiere, sería mejor que la dejaras. Si tu esposo no quiere, pero él tiene el carro, adelántate, busca la forma. Si tus hijos no quieren, déjalos ahí. Si se quieren ir al infierno, pues que se pierdan en el infierno. ¿O acaso has de seguir ese camino por amor a tus hijos? ¿Cuántos hijos no han detenido a sus padres? La esposa al esposo, el esposo a la esposa, los abuelos a los nietos, los tíos a los sobrinos y así sucesivamente. Oye, esposa, vamos al templo. Ay, espérame un ratito, ya es tarde. No importa, ¿qué más da que llegue 5 minutos tarde? No pasa nada. No oiga su voz, dile, sea como fuere, yo iré. Sea como fuere, yo iré. Esa es la realidad de la vida que estamos viviendo y de la actitud que tenemos que tomar y el carácter firme que debemos de tomar, porque un carácter pusilánime se va a ver vencido por cualquier situación o por cualquier persona. Si tu familia en casa no quiere orar, hazlo tú, a ver si se avergüenzan. Es terrible estar llamando a cada rato a los hijos al culto. Hijos ya, ahorita, ya casi. Haz como Ahimas, comienza a caminar, comienza a hacerlo. ¿No quieren cantar? Canta tú. Sé firme delante del Señor y comienza este año de esta forma. No sigas el ejemplo de los demás ni vivas tu vida espiritual en este año como el año que ha pasado y que no sea moldeado por lo que digan las personas que tú debes hacer, sino por lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Qué triste sería que en lugar de Ahimas sigas el ejemplo de este hombre, Joab. Ojalá que ninguno sea como él. Porque el problema no es que no solamente que te impidan, sino que tú lo impidas a otros. Necesitamos en la obra del Señor Ahimas, no Joabs, no hombres así que tienen poder pero no sirven en la obra del Señor sino la detienen. En tercer lugar, el ejemplo de desinterés. Dar las nuevas no por algún pago o buscando algún pago. Una forma de querer detener a Ahimas fue usando un tipo de lógica que en muchos casos se torna poderosa. ¿Para qué vas?, le dice Joab. Le dice Joab de esta forma. Hijo mío, ¿para qué has tú de correr si no te van a dar nada? ¿A poco crees que el rey te va a dar, aunque sea las gracias, o te va a dar un premio? No, espérate. Y Ahimas podría decir, pues sí es cierto, voy a ir y... No, ¿sabe qué? Señor, tiene razón, voy más tarde. Pero es que las cosas no se hacen. Cuando se hace por un interés, este tipo de argumentos realmente desaniman o nos quitan el anhelo de llevar a cabo algo, este tipo de cosas. Pero cuando es el amor lo que nos mueve hacia Dios, hacia su casa, hacia sí mismo, a lo que Él es como nuestro Señor, nada nos va a detener. ¿Acaso crees que te va a reconocer delante de todos? ¿Acaso crees que el rey dirá, vean a Ahimas, él estuvo dispuesto a venir, aunque nadie le dijo nada, y ahora lo premiamos? ¿Crees que te hará algo así, Ahimas? Pregunta Joab. Sea como sea, dice él, yo correré. Tal fue la determinación y la firmeza que ni esta lógica le persuadió a no ir. Ni siquiera cambió su propósito en decir, entonces iré mañana. ¿O para qué me adelanto? ¿O para qué voy? Más bien, si ya Cusi ya fue. No, dice él, como quiera que sea, yo correré. Cuando este es nuestro planteamiento y es firme, el diablo se rinde. El diablo también se rinde, no pensemos que no.
Cuando nos incita hacia lo malo y nos mantenemos firmes en la roca que es Cristo, el diablo se va a ir, aunque va a volver, pero en ese momento vencemos. Joab tuvo que ceder ante el anhelo de este hombre. Ya no insistió. Está bien, vete. No servimos al Señor por algo. Es decir, no servimos al Señor por conveniencia, como si nuestra mente estuviera, voy a servir al Señor porque me va a dar una corona de oro y voy a caminar en las calles de oro. Si ese es el pensamiento que nos mueve a servir al Señor, no somos sino avaros, personas que piensan solamente en lo material. No es el amor lo que nos mueve. Porque cuando alguien no sirve al Señor de esta manera, también es más fácil que ciertas cosas que le rodean le impidan no llevar a cabo lo que en su momento quiso. No servimos a Jesús por premio, aunque Él ha dicho que nos honrará. No es eso lo que nos motiva a seguirle, sino nuestro amor por Él. Es el afecto. No dejes que personas de diferentes formas te priven del gozo de hacer algo desinteresadamente. Voy a la oración, dice alguien, y entonces la voz del diablo a través de una persona se escucha decir, no vayas ahora, hombre, vas el próximo culto, hoy viene la familia, hoy tenemos cosas que hacer. No, yo iré. Y el diablo sigue insistiendo, siempre tendrás otra oportunidad, no pasa nada. Vámonos porque voy a llegar temprano al culto. O vamos, que llegue 5 minutos tarde. Todos lo hacen, hasta los ancianos y el pastor a veces llegan tarde. Porque eso es el diablo hablándote. Sí, a través de tu mujer o tu marido o tus hijos. Pues no, el Señor fue tentado por el diablo a través de Pedro cuando le dijo, ay Señor, ten compasión de ti mismo, que nada te suceda. Apártate de mí, Satanás. Quizás debemos ser un poco más estrictos y duros al respecto. Si tu marido te dice, no, espérate, aunque lleguemos un poco tarde, apártate de mí, Satanás. Yo he de servir a mi Señor. ¿Para qué vas temprano como si te van a dar un premio? Yo no sirvo al Señor por premio. Yo le sirvo porque le amo en verdad, porque Él es digno de mi vida. Voy a leer la Biblia. ¿Para qué lees? ¿Que te vas a hacer más sabio? Pues sí, dice la Escritura, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en Proverbios 1 dice, los proverbios de Salomón, para dar sabiduría, para hacer más sabio al simple. Sí, entonces sí, la voy a leer. El diablo te hablará sutilmente, usando de la lógica humanista, ¿para qué das más ofrenda? ¿Crees que por eso ya eres más cristiano? No, lo hago porque amo al Señor. ¿O crees que Dios te bendecirá más? No, lo hago porque ya me bendijo. ¿Por qué te esfuerzas en llegar a tiempo? ¿Crees que a Dios le importa? Creo que le importa, y a mí también. ¿Por qué dejas tiempos preciosos para tu distracción, para lo tuyo, cuando puedes darte gusto en lugar de hacer eso si al final de cuentas todos fallan? No importa, yo no lo hago por eso. El diablo hablará, pero los que como Ahimas hacen las cosas por desinterés, llevarán la buena noticia, harán lo que saben que agrada a Dios. Y los que no, pues no, se quedarán con Joab, pero no irán con el rey. Esta también es otra enseñanza de este hombre. Por último, el ejemplo de esfuerzo. Vean qué cosa tan maravillosa, porque después de que Ahimas la primera vez le dice que quiere ir, Joab le dice, no vas a ir, sino que le dice a otro siervo suyo llamado Cusi, ve tú y di al rey lo que has visto. Y Cusi hizo reverencia a Joab y corrió. Uno podría pensar y dijo que Ahimas podría decir, bueno, pues ya fue Cusi, pues ya para qué voy. Pero no. El esfuerzo es parte de la vida de este hombre también, y es lo que debemos hacer nosotros también. Cusi salió primero, pero llegó después. Ahimas salió después, pero llegó primero. Y no es que él fuera un atleta,
un experto en 400 metros o en carreras a larga distancia de resistencia, no. Es que cuando de verdad el corazón es movido por el Espíritu de Dios a hacer las cosas por Él, cuando hay un amor sincero, de verdad que nada puede detenerlo y no importa las cosas que se presenten como obstáculos, vamos a ir, aunque se torne difícil. La distancia, si bien no era cerca y tampoco era una distancia enorme, pero habría que esforzarse en llegar. Era tal el ímpetu de él por llevar las noticias que aunque salió después, llegó primero. A Cusi, por decirlo así, le daba igual llegar por la mañana o por la tarde. A él no le interesaba eso. Él fue mandado e iba, tantito corría, tantito caminaba. No había interés, no había entusiasmo, esfuerzo, nada. Solo un recado que dar y ya. Los que son como él también así actúan. No importa si leen la escritura o no. No importa si oran o no, si vienen o no, si temprano o tarde. Mas los que como Aimas siempre tendrán en cuenta eso, saben que esas cosas, aunque son a los ojos de muchos pequeñas, no se desprecian porque son de alta estima a los ojos de Dios. Dice aquí que Cusi corrió después de que recibió la orden. Sin embargo, nada nos dice que en el trayecto medio del camino iba caminando. Pero vean que cuando Ahimas se dispuso y recibió la aprobación de Joab de ir, corrió y llegó en primer. David conocía la carrera de Joab, de Ahimas, tanto que el atalaya reconoció al que venía ahí. Este es hombre de buenas nuevas. Y el atalaya volvió a decir: paréceme el correr del primero como el correr de Ahimas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: este es hombre de bien y viene con buena nueva. Al otro no lo pudieron reconocer. Servir al Señor implica esfuerzo para todo. No se puede servir al Señor si no hay esfuerzo, si no hay dedicación. Yo no creo en ningún momento que Ahimas haya corrido más por querer ganarle a Cusi, porque antes que Cusi fuera mandado, a él no parece que tenía la intención de ir, él fue porque le mandaron. Y no es que una vez que salió, Ahimas fuera pensando: tengo que ganarle. Él simplemente iba en la actitud que ya había mostrado. Él fue movido a ir rápido por sí interés, pero en el rey, no por querer ganarle a su compañero, aunque le ganó y llegó antes. Uno que sirve al Señor no hace las cosas por dejar mal al que no lo hace o a los demás, sino porque amamos a Cristo. Si alguno solo lo hace motivado por esta razón, no sirve al Señor, no sirve al Señor. Así que entonces, hermano, todos los que sirven al Señor como Ahimas son portadores de buenas nuevas. Pero alguien quien es como Cusi o como Joab, ni llevan buenas nuevas ni harán las cosas. Estos son días entonces que debemos vernos motivados por las cosas que en la palabra del Señor nos está diciendo. Su Espíritu debe movernos. Quizás miras hacia atrás y dices: vaya, yo no he cumplido. Si te ves movido por cumplir y decir: ahora sí tengo que cumplir, de aquí a marzo, antes ya no vas a poder seguir. Pero si tú miras y dices: yo quiero servir al Señor porque Él es digno, o como dice el himno, quiero cumplir mi deber, lo harás motivado por amor a Él. ¿Y por qué, hermano, habrías de quedarte? ¿Y por qué se te tendría que estar insistiendo en lo que debes hacer?
Cuando una persona no puede hacer algo que debía de hacer, eso simplemente le motiva a esforzarse más. He aquí entonces estas 4 cosas que debemos de hacer en este año. ¿Qué cosas vienen? No lo sabemos. El diablo buscará detenernos de formas diversas y usará cosas que ni imaginamos. Pero si estamos firmes en el Señor, lo haremos. Y entonces diremos como Ahimás, sea como fuere, yo correré. E iremos y daremos las buenas nuevas. ¿Serás como Él? ¿O seguirás la vida de hoy como Joab, sin servir y estorbando a otros para que no lo hagan? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser como Ahimás. Amén.